¿Te gustaría saber por qué haces lo que haces? Ese es el tema principal del programa de este mes, donde aprenderás todo sobre la extraordinaria capacidad y también los errores y los sesgos del pensamiento rápido y la duradera influencia de las impresiones intuitivas sobre nuestro pensamiento y nuestra conducta de la mano del libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Rusanges, aprendiz en pensar antes de actuar. Y yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en ser consciente de cuándo actúa mi sistema 1 y cuándo actúa mi sistema 2. Sistema 1 y sistema 2 que van a ser grandes protagonistas, yo creo que serán los mayores protagonistas, de hecho, de este episodio. Sí. Este episodio está basado, yo creo que en uno de los libros, Jeroen, más importantes en lo que podemos considerar la efectividad moderna. ¿Tú qué opinas? Sí, porque al final ser efectivo tiene que ver con tomar buenas decisiones. Y lo que ha hecho Daniel Kahneman en todo su trabajo, y este libro básicamente es un pequeño resumen del trabajo que ha hecho él con su compañero Amos Tversky, que tengo que buscar el nombre, que no es el autor de este libro, pero sí que es el autor de casi todas las investigaciones, el coautor de todas las investigaciones que salen en el libro, porque cuando Daniel Kahneman publicó este libro, Amos ya no estaba viva, ya había fallecido, y pues si no, yo estoy seguro que sería el coautor. Por tanto, siempre quiero mencionar también al pobre Amos, que nadie se recuerda de Amos, porque... no. Pero este libro sí que es, yo creo que trata básicamente de una investigación de varias décadas de Amos y Daniel sobre cómo fallamos básicamente en la toma de decisiones y por qué, en qué situaciones. Y basando en esto, han elaborado este modelo básicamente han validado un modelo que ya se conocía desde hace tiempo, que seguramente los griegos, como siempre, ya sabían algo de esto, que hablaban del jinete y el elefante, por ejemplo. No sé si los griegos hablan mucho de elefantes, caballos seguramente era, pero el modelo ya existía. Lo que pasa es que aquí Daniel y Amos han aplicado la ciencia y miles de experimentos que muchos de estos salen en este libro para realmente mostrar en qué momentos fallamos en la toma de decisiones y para qué. Sí, una de las cosas más interesantes es conocer quién es Daniel Kahneman. Nació en Tel Aviv en 1934 y es un psicólogo, profesor de psicología en la Universidad de Princeton, donde está especializado en psicología cognitiva. Como bien decía Jeroen, algo que para mí me resulta muy importante y es que aunque nosotros vamos a traer este libro al mundo de la efectividad, él lo que hizo fue desarrollar junto a Amos lo que es la teoría de las perspectivas, también conocida como la teoría de la aversión a las pérdidas. Y esto es fundamental porque parece que estamos hablando de efectividad, pero ellos estaban enfocándose en la parte más de economía, de entender por qué los seres humanos a la hora de realizar inversiones o tomar decisiones tendían hacia unos sesgos u otros. Así que esta teoría lo que nos indica es que cuando se nos presentan diferentes opciones, pero existe incertidumbre sobre el resultado que podemos obtener de cada una de esas opciones, los seres humanos, las personas como tú y como yo, mantenemos una cierta tendencia a preferir lo que son las recompensas más seguras respecto a otras recompensas de mayor cuantía, aunque menos probables de obtener. Ya lo decía que el sabio refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando. Así se podía resumir la teoría de las perspectivas. Es por ello que en 2002 Daniel Kahneman gana el Premio Nobel de Economía, junto con Vernon Smith, por haber integrado conceptos de la investigación psicológica en las ciencias económicas, especialmente, como decíamos, en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Pero, Jeroen, ¿sí? ¿Por qué resulta interesante este gran libro de Pensar rápido, pensar despacio? Vale, muy, muy fácil, porque este modelo de los sistemas que explica, que ya has mencionado, el sistema 1 y el sistema 2, también explica en gran parte muchos temas de la efectividad. Explica, por ejemplo, el concepto de procrastinación. No está mencionado específicamente, pero una vez que entiendes lo que está pasando y que tienes estos dos sistemas, directamente sabes qué está pasando cuando
cuando estás procrastinando, o sabes del impacto de las interrupciones que recibes. Porque también tiene todo que ver con estos dos sistemas. Y sabes también por qué a veces te cueste tanto elegir qué tarea hacer. Ujú. Y cuando hablamos de sistemas, yo creo que es muy interesante que tú entiendas a qué nos referimos. Cuando Sí. hablamos de sistema, imagínate tu cerebro. Imagínate que tuvieras dos personas controlando tu cerebro. Pues cada una de esas personas es un sistema distinto. Y Daniel Kahneman plantea un conjunto de operaciones de la mente humana a partir de estas dos formas de interactuar. Y estas dos formas de interactuar se encuentran siempre activas cuando estamos, por así decirlo, despiertos. Es decir, cuando estamos descansando, ahí ya los sistemas que aplican son otros. Son el sistema 1 y el sistema 2. Por darte unas breves reseñas, el sistema 1, que también lo podemos conocer como pensamiento rápido o nosotros hablamos de él como el mono, es automático, es emocional, no requiere esfuerzo mental, saca conclusiones de manera automática y es el responsable de crear sensaciones, intuiciones o intenciones erróneas. ¿Por qué nosotros decimos que es el mono? ¿Por qué? Pues porque durante mucho tiempo lo que hace este sistema es ir analizando qué haces en tu día a día, sacar de ello determinados patrones que es capaz de identificar para hacerte la vida más fácil y decir, oye, no te preocupes que de esto ya me encargo yo. Eso sí, para bien y para mal. Te pongo un ejemplo. Probablemente la primera vez que te sacaste el carnet de conducir y cogiste el coche, pues pensaste, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocar el retrovisor, coloco los asientos, me pongo, miro, cinturón, inserto la llave, punto muerto, embrago, enciendo, meto primera, voy soltando el embrague, voy pisando el acelerador. Hiciste un esfuerzo de manera consciente que te requería mucha energía y mucha concentración para poder conducir esas primeras veces el coche y sentirte segura o seguro haciéndolo. A día de hoy, tu mono o este sistema 1, de tantas veces que has conducido, ha identificado cómo se conduce y ya lo hace de manera automática. De hecho, solo tienes que pensar en cómo es la última vez que condujiste. Seguramente estabas cambiando la emisora que sonaba para poner otra canción que te gustaba más. O ibas hablando con el copiloto, con las personas que te acompañaban, echándote unas risas. O prestando atención más bien a otros pensamientos que a las señales que había de tráfico. Y esto es porque ese sistema 1, ese mono, ha identificado cómo se conduce y lo que quiere es ahorrarte energía para que tú la puedas dedicar en otros aspectos. Pero ojo, que como muy bien decía Jerún, el sistema 1 que toma un montón de decisiones en nuestro día a día, también puede tomar algunas decisiones que nos lleven, por ejemplo, como decía Jerún, ¿verdad?, a la procrastinación. Por ejemplo, sí, efectivamente, porque, claro, el sistema 1 lo que la gente busca es la recompensa instantánea. Hace cosas por beneficio inmediata. Y, claro, a largo plazo, no todo lo que es placentero a corto plazo es beneficioso a largo plazo. Pero nuestro sistema 1 no sabe de esto. No diga esto. Que trabaja en autopiloto, como he dicho, sin control voluntario. Por tanto, cuando estás detectando que un objeto está más cerca del otro, pues sistema 1. Cuando te orientes a una fuente de un sonido, sistema 1. Cuando detectas algo de enfado en la voz de la persona que estás hablando, pues sistema 1, automáticamente. Porque su principal función biológica es sobrevivir. Te mantiene vivo. Estás siempre buscando peligro. Y este es un poco, una vez que sabes esto, que tu sistema 1 esté siempre buscando posibles problemas, también entiendes muchos de los sesgos que vamos a ver. Efectivamente. Y en contraposición al sistema 1, nos encontramos con el sistema 2. El sistema 2, que es el que podemos llamar el pensamiento rápido, de hecho, por eso pensar rápido, pensar despacio, y nosotros llamamos el sistema humano, es más reflexivo, es racional, es decir, necesita de tu conciencia para ponerse en marcha. Y aunque es el responsable de las actividades mentales que exigen más esfuerzo, lo que suele hacer es estar en modo stand-by, es decir, de mínimo esfuerzo, y solo se activa ante actividades que de verdad requieran un esfuerzo mental. Por ejemplo, tú ahora mismo estás escuchando este podcast y es bastante probable que lo estés escuchando con el sistema 1, con el sistema mono. ¿Por qué? Porque ahí el sistema 2 dice, yo de momento voy a disfrutar con la voz que tienen estas personas que me hacen sentir tranquilo y de paso me quedo con alguna idea.
Pero ojo, si yo de repente te digo, presta atención, ¿cuánto es 3 por 27? Como ves, yo creo que es una operación muy sencilla, pero acabo de conectar a tu sistema 2, acabo de obligarte a que hagas un esfuerzo mental de manera consciente para resolver un problema, una operación, una situación que se te da en tu día a día. Así que podemos decir que el sistema 1 está despierto la mayoría del tiempo, mientras que el sistema 2 está dormitando la mayoría del tiempo, y que solo cuando de manera consciente lo activas es cuando se pone en marcha. ¿Qué sucede? Que si activas este sistema 2, este sistema humano, estás utilizando mucha energía. ¿Y eso a quién no le gusta nada? Pues al sistema 1, al sistema mono. Lo vas a aprender y lo vas a ver de una manera muy sencilla. ¿Por qué nos gusta tanto tachar tareas? Sin que importe si son, pues eso, que nos vayan a llevar lejos o no. Si pensamos que nos van a ser para un proyecto o no. Al sistema 1, al mono, le encanta tachar muchas tareas, por lo que decía Jerún, por esa sensación de recibir una recompensa inmediata. Dopamina. Dopamina. Sin embargo, el sistema 2, esas tareas de tachar rápido no van con él. Él prefiere centrarse en tareas importantes que liberen endorfina, que también es algo que le gusta, pero que suponga un reto mucho mayor. Así que ahora tú piensa cuántas de las acciones de tu día a día las toma el sistema 1 y cuántas las toma el sistema 2. Y a partir de ahí vamos a ver, ¿verdad, Jerún?, cómo cometemos errores debido a lo que Daniel Kahneman denomina como esos sesgos cognitivos. Claro. Pero sí, un tema, antes de pasar ahí, un tema de tener claro es que el sistema 2 es perezoso. Para mí es una de las claves, ¿no? El Daniel habla del controlador perezoso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo quiere ahorrar energía, básicamente, ¿no? Y como sabe que el sistema 2 utiliza mucha energía, pues siempre estamos buscando de pasar, por efecto dejamos todo al sistema 1. Y además, como el sistema 2 utiliza mucha energía y la energía es limitado, pues al final tenemos el efecto de agotamiento. Por tanto, por eso hay momentos en el día, por ejemplo, al final de la jornada, que tomamos peores decisiones, porque el sistema 2 ya no tiene el mismo nivel de energía y por tanto se apaga. Para mí es un concepto importante que utilizamos el sistema 1 básicamente mucho más que de lo que pensamos. Pensamos que somos seres racionales. Cuando yo pienso en cómo soy yo, siempre estoy pensando en mi sistema 2. Sin tener en cuenta que el sistema 1 marca una enorme cantidad de las cosas que yo hago, que son siempre de forma autónoma. No. Y eso nos lleva a tener una serie de sesgos cognitivos. Vamos a ver algunos de ellos, como puede ser, por ejemplo, el del efecto halo. El efecto halo lo que hace es, pues, generalizar. Es decir, nosotros tenemos unas percepciones de la vida y eso nos lleva a una tendencia a que aquellas cosas que nos gustan o nos disgustan en una persona o un objeto se basan en torno a una sola cualidad. Este sesgo presente en el sistema 1 es una forma que tiene este sistema mono de representar al mundo. Entonces lo que hace es que determinados detalles o determinadas apariencias de una persona ya nos dan información y aparece este efecto halo. Para bien o para mal. Y nos lleva a juzgar en fondo y en forma una acción o una persona sin tener el conocimiento necesario del mismo. ¿Esto cuándo sucede? Pues muchas veces seguro que te has planteado y dices, oye, me acaban de presentar a esta persona. Apenas he pasado unos minutos con ella y ya tengo una sensación de si me va a caer bien o me va a caer mal. ¿Qué es lo que está actuando ahí? Tu sistema 1. Está viendo, analizando la información, cogiendo microdetalles, microgestos de la otra persona para irse a tu base central de operaciones y ver en tu base de datos quién o qué personas han hecho esos mismos gestos y cómo te caen o te dejan de caer. Por eso se genera ese efecto halo de primeras. ¿Qué sucede? Pues que ese efecto halo también podemos distorsionarlo nosotros mismos. Si queremos mantener y generar una buena primera impresión, pues nada mejor, por ejemplo, que una buena sonrisa o brazos un poco abiertos. ¿Por qué? Porque estamos mandando mensajes positivos a la persona. Ese es un efecto
que se da en nuestro sistema 1. Y otra vez, si conoces el sistema 1 y el sistema 2, se puede entender también, ¿no? Porque para mono, sistema 1, algo es o un peligro o es seguro. Y no hay entremedio. Está buscando peligros, ¿no? Y por eso el sistema 1 siempre está buscando la coherencia. No hay zonas grises. Grises son por sistema 2. Sistema 1, ¿este es un peligro o no? Y por tanto, si yo veo, por ejemplo, como el ejemplo que dices tú, una persona que me presenta y yo veo sonriendo con los brazos abiertos y veo que va bien vestido, pues directamente probablemente también me va a gustar su voz, su apariencia y también el contenido, lo que me va explicando, porque estamos buscando la coherencia, que encaje todo. Por otro lado, también, evidentemente, cuando la primera impresión es negativa, pues voy automáticamente, mi sistema 1 se fija más en las cosas negativas de esta persona. Fijaos qué interesante al final cómo vamos viendo que hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos. Sí, sí. Vale, básicamente este es un libro de un libro de sesgos, ¿no? Porque el Daniel Kahneman se ha estudiado cómo fallamos en la toma de decisiones. No vamos a hablar de todos porque el libro es súper interesante en este sentido porque hay muchos sesgos, muchos problemas y todos con sus estudios explicados, cómo han hecho los experimentos, que yo creo que no vamos a entrar en tantos. Sí que hay una parte que yo creo que es interesante, es como dice, que siempre intentamos buscar atajos. Cuando tenemos algo por delante, es complicado, que no entendemos, un tema que nuestro sistema 1 siempre hace es, vale, pues le reemplazamos para algo más fácil. Hacemos una sustitución, ¿no? Si tengo un problema delante de mí y no entiendo cómo va, pues voy a suplantarlo por otro problema más sencilla. Como he visto, por ejemplo, con el efecto halo, que lo aplicamos en muchas cosas. Estamos ahora, dentro de poco tenemos elecciones en municipales en España, ¿no? ¿Cómo elegimos a quién votar? Pues tal vez no por su plan de políticas que presentan los partidos políticos, porque aquí hay muchos planes, pero este es muy difícil de valorar. Este plan, estas ideas para proyectos que tienen políticos, que son buenos o no, o como me gusta. No, en lugar de esto, lo que hace el sistema 1, pues reemplaza el problema, la pregunta, por otra pregunta más, que, hey, ¿esta persona me gusta o no? y yo siempre me recuerdo que hace unos años estaba hablando con alguien sobre elecciones y preguntaba, ¿qué vas a votar? Y me dice, este candidato. ¿Por qué? Y ella, claro, directamente, muy sincera, me explicó, porque me gustan sus gafas. y básicamente ella ha identificado justo este efecto de, vale, pues voy a reemplazar algo complicado que no entiendo, que me cuesta mucho analizar, por algo mucho más sencillo. ¿Esta persona me cae bien o no? En su caso, pues por las gafas. Que no es relevante, tal vez no, pero en algún momento tenemos que decidir. Esta es la parte de reemplazar un asunto complicado, complejo, por algo mucho más fácil. Y lo hacemos todo el día. ¿Cuál es tu sesgo preferido, Kike? ¿Qué has visto? Porque hay muchos. Sí, yo creo que dentro de los sesgos que podemos encontrarnos, yo creo que merece la pena pensar en la aversión a la pérdida, el exceso de confianza, el efecto arrastre, el efecto anclaje, el sesgo retrospectivo, pero quizá el sesgo de confirmación es uno de los que más veces se termina cumpliendo. Y es que es ese sesgo que nos lleva a buscar siempre informaciones que confirmen nuestras creencias y nuestras decisiones, tanto en positivo como en negativo. Es decir, si yo decido que no voy a hacer tal cosa, solo busco aquella información que termine diciéndome, es verdad, tenía razón, Quique, no había que haber hecho tal cosa. ¿Qué sucede? Que a lo mejor me estoy centrando simplemente en un 2% de la información y he dejado un 98% restante de lado porque ha actuado mi sesgo de confirmación. Y eso, ¿por qué sucede? Por algo muy sencillo. Y es porque nos gusta llevar la razón. Y entonces hay muy pocas personas que se encuentren cómodas reconociendo que se han equivocado. Por lo tanto,
aunque solo sea un 2%, nos aferramos como un clavo ardiendo ante ese otro 98%. Cuando lo importante muchas veces es entender por qué nos hemos equivocado y qué es lo que ha pasado para que nos haya llevado a ese error. Así que, importantísimo para no caer en este sesgo, es que mantengas tu mente abierta, que seas una persona curiosa y que cuando vayas a tomar una decisión, hagas un ejercicio de empatía y te pongas por un momento a defender la postura opuesta, porque así vas a ganar una mayor perspectiva y una mayor seguridad a la hora de tomar una decisión. Imagínate, una decisión importante, comprar una casa. Te puedes dejar llevar por el primer momento, solo has visto las cosas preciosas y maravillosas y no quieres llevar a alguien contigo que sea un experto y que te pueda decir dónde están los errores. ¿Por qué? Porque en tu cabeza ya esa casa era ideal. Pues ponte en el otro lado. Ponte en el lado de llevarte a alguien contigo y que lo único que busque sea todo lo que tiene esa casa de terrible, de malo, de lo que tienes que hacer y por qué no deberías comprarla. Porque si tienes ambas posiciones encima de la mesa, es más probable que tomes una mejor decisión en tu día a día. Y esto es lo que sucede con nuestro sesgo de confirmación. Sí. Sí. Hay varios capítulos que básicamente nos dicen un poco, para mí, un poco lo mismo, que puedo resumir que las estadísticas son muy complicados. Que no quiero resumirlo, entrar en demasiados detalles, pero simplemente decir, vale, pues este tema de estadísticas nos cuesta mucho de calcular probabilidades, ¿no? El ejemplo que más llamativo tal vez es el ejemplo de Linda, ¿no? No sé si te acuerdas de la historia. Básicamente, un experimento que hizo y a los participantes del estudio presentaba una descripción de una persona que se llama Linda. Y dice, vale, pues es una mujer de 31 años de edad, muy vocal, inteligente, ha estudiado filosofía, como estudiante estaba muy enfocada en los problemas de discriminación y justicia social y también participado en varias manifestaciones, ¿no? Entonces preguntan, ok, visto este perfil, ¿qué es más probable, no? ¿Que Linda trabaja en el banco o que Linda trabaja en el banco y es activo dentro del movimiento feminista? Y resulta que aquí todo el mundo, o la mayoría de los participantes, contestan la segunda, o optan por opción B. ¿Por qué? Porque para ellos encaja un poco en su con el estereotipo que me han pintado en la primera parte del ejercicio. Pero si reflexionas un poco, esta es obviamente la respuesta del sistema 1. Si miras el sistema 2, pues aplicamos estadísticas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Pues por definición, la probabilidad que Linda trabaja en el banco y es activo en el movimiento feminista tiene que ser más pequeño de que la probabilidad que Linda trabaja en el banco, ¿no? Porque simplemente el banco más activo en el movimiento feminista es miras el diagrama Venn, ¿no? Si pintas el diagrama, tienes un círculo que son todos los trabajadores de banco y dentro de todos los trabajadores de bancos hay un pequeño círculo que son los trabajadores de banco que además son activos en el movimiento feminista. Pero por definición, la probabilidad tiene que ser más pequeño. Pero como estamos condicionados por la historia, automáticamente pensamos que es más probable que es la segunda opción. Que no tiene que básicamente lo que tenemos que hacer es olvidar toda la historia y enfocarnos en números. Y esto no lo hacemos. Nos enfocamos dejamos guiar por nuestras intuiciones y dejamos al lado la estadística. Y cuando más estaba leyendo este libro, pienso, no, la estadística no es una ciencia que nos viene de forma natural. Que hay muchas cosas que son muy atinadas. Este simplemente es uno de los ejemplos. Hay muchos más en este libro. Y yo creo que es uno de los dilemas que me ha planteado este libro. Vale, pues hay muchas situaciones en que nos equivocamos, ¿no? Porque no sabemos muy bien calcular las probabilidades, no sabemos analizar las consecuencias. Incluso cuando hacemos de forma consciente, nos cuesta mucho. Y esto me hizo reflexionar porque también he leído algunas entrevistas con Daniel Kahneman después de haber publicado este libro y ahí también dice, vale, pues he estudiado durante muchos años cómo fallamos, ¿no? Pero todavía no he descubierto cómo
cómo solucionarlo. No, después de tantos años de estudio, no tengo la solución. Solo he detectado cuándo fallamos y cómo fallamos. Pero no hay solución en muchos casos, ¿no? Porque somos así. Nuestra mente funciona así. En muchos casos simplemente hay que aceptarlo, que fallamos, que saltamos a conclusiones, que no sabemos calcular probabilidades, que somos susceptibles a un montón de manipulación por el factor halo, por ejemplo, que hemos hablado antes, que todos estos sesgos los tenemos, pero no hay manera de evitarlo. Y esta es un poco la parte más yo creo que la parte más deprimente de este libro, que es un libro que para mí entra mucho en los fallos del mente humano y no sé, a veces no sé cómo traducirlo en acción, que ya sabes que yo soy siempre para, pues, ¿qué puedo hacer, no? ¿Cuál es la acción? Y este para mí es uno de los problemas con este libro, es un modelo súper útil. Hay algunas pequeñas pautas que las cosas que se puede hacer, ¿no? Ir más lento, reflexionar, poner enfoque, intenta activar el sistema 2, ¿no? Para no dejar de saltar, dejar reposar algunas decisiones. Pero después hay un montón de situaciones que simplemente, pues Daniel Kahneman ha descubierto que este es así, ¿no? Somos seres muy irracionales y lo único que podemos hacer es aceptarlo. No sé si tú has tenido la misma sensación, Kike. No, yo creo que Daniel Kahneman, en mi caso, la forma de verlo, creo que ha escrito un libro que se podría pensar que podría haber sido un libro técnicamente denso y complejo. Y creo que lo que ha buscado más ha sido al final acercar un libro para el gran público. Entonces, esa primera reflexión es la de presentarnos el problema, que es nuestra forma de actuar, y como muchas veces nos da la información de por qué fallamos. Pero yo creo que es muy interesante porque en cada uno de los propios sesgos o por cada uno de los propios efectos en los que nos podemos encontrar dentro del libro, automáticamente tú ya encuentras la respuesta. Es como lo que acabo de contar antes de cómo puedo yo, generando empatía, pues el efecto halo, no, efectivamente, o dejar de lado el efecto halo o dejar de lado el sesgo de confirmación. Y creo que hay al contrario una esperanza muy grande porque es simplemente el entender por qué haces lo que haces para encontrar cuál es la mejor solución. Entonces, otra cosa es que fuéramos uno por uno y te pudiera presentar también qué es lo que podemos hacer. Pero yo creo que es esa compenetración entre el sistema 1 y el sistema 2 de saber cuándo debe actuar cada uno de ellos y que tú también sepas en qué momento está apareciendo tu aversión a la pérdida, tu efecto anclaje, tu exceso de confianza, para llevarte a tomar mejores decisiones. ¿Qué sucede? Que muchas veces hasta que no lo has vivido el impacto negativo de una de ellas, no tienes la necesidad de poner solución. Es decir, si yo de repente vuelvo al caso anterior, estoy con el sesgo de confirmación y me he dado cuenta que la casa que he comprado era maravillosa y ha resultado ser maravillosa, voy a pensar que la próxima vez que suceda lo mismo, me tengo que dejar llevar por esa intuición. Entonces es ahí donde solamente cuando sufres cuál es el problema de esos sesgos es cuando empiezas a prestar un poco más de atención proactiva a los mismos y pones las soluciones que te ayuden. Pero creo que además son soluciones tremendamente sencillas. O sea, no creo que aquí haya nada excesivamente complejo en cada uno de los puntos que nos trae Daniel Kahneman. Es decir, no sé si hay algún sesgo o efecto que te gustaría comentar y ver cuál es la solución al mismo. No, es que pues no sé si hay algunos que no tiene tanta importancia, ¿no? Hay el problema de, no sé, el más importante yo creo que es el sí que tiene solución, es el de lo que veo es todo lo que hay, ¿no? A veces, si nos presentan una parte de información, pensamos que no hay nada más, ¿no? Basamos nuestra decisión solo en lo que hemos recibido, ¿no? Y esto obviamente se puede hacer buscando más información. O sea, aquí sí hay cosas, ¿no? Estoy pensando a ver cuál es el... Yo creo que más que nada, pues todo el tema de estadística, que, ¿no? que si
es un parte bastante, yo creo que también es la parte más técnica, ¿no? Pero que aquí hay muchas cosas que simplemente son así, como la regresión a la media, ¿no? que al final todo, está hablando, por ejemplo, de equipos de deporte, ¿no? Cuando yo hablo del Sports Illustrated, ¿no? Hay una estadística que dice, vale, pues una vez que un equipo sale en la portada de Sports Illustrated, que es la revista de deportes, al final la temporada después va bajando, ¿no? Y resulta que básicamente que las prestaciones de un equipo deportivo, además de ser habilidad, también hay una variabilidad. No todos los años están en número uno. Y lo más probable es que este año son número uno en la liga, pues lo más probable es que el año que después van a hacerlo peor, porque mejor no pueden ir. Y lo mismo del último, ¿no? Si has quedado última, pues lo más probable es que el año que viene haces mejor, porque peor no puede ir, ¿no? Son cosas que pensaba, y nosotros intentamos de explicarlo, de dar un poco de razonamiento a estos hábitos, a estas cosas, de, vale, pues si sales en Sport Illustrated, este era de mala suerte. Pero no es esto. No es esta la explicación. La explicación simplemente es, pero bueno, si sales en Sports Illustrated es porque has sido mejor en la temporada y a partir de entonces solo puedes ir a peor. ¿No? Es pura estadística y al final todos regresa a la media. ¿No? Si has tenido un año excepcionalmente bien, pues los siguientes seguramente serán más mediocre. Si has tenido un año excepcionalmente malo, pues lo más probable es que vuelvas a la media. Pues no sé, Jerún, si quieres que comentemos algo más de este libro. Vamos cerrando ya poco a poco. No, he descubierto una otra persona gracias a este libro, justo porque lo que estaba pensando, el señor Gary Klein. El Gary Klein es el anti-Daniel Kahneman. ¿No? Daniel Kahneman se dedica su carrera a investigar por qué fallamos en tomar decisiones, y el Gary Klein es justo lo contrario, que se dedica su carrera en investigar por qué acertamos tanto en nuestras decisiones, que porque básicamente la intuición experta habla, ¿no? Que hay un capítulo de esto y lo tengo pendiente de leer más sobre Gary Klein. Yo ya lo conocía un poquito por otra cosa, pues el inventor de hacer un pre-mortem, que es una técnica que utilizan, ¿no? De antes de empezar un proyecto ya hacer un análisis de cómo ha ido el proyecto, de visualizar el final y identificar todo lo que ha podido ir malo, y así ya está preparado, ¿no? Estas son unas cosas que ella hace. Y yo creo que es una cosa súper interesante también de mirar al otro lado. También hay muchas cosas que van bien, ¿no? Que nuestra intuición es potente. A veces hay estas sensaciones de experto, que a mí me parece súper interesante. Intuición de experta hablan, por ejemplo, de bomberos que estaban en un edificio y de repente uno dice, hey, sal a todos. No sabía qué pasaba, pero tenía una intuición, una sensación de, hey, este está a punto de caer todo el edificio. Y así salían todos, ¿no? O a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, mi carnicero. Mi carnicero no necesita una balanza para poner la carne. Él corta y sabe más o menos exactamente, con bastante exactitud, exactamente cuánto carne ha cortado, cuánto pesa este trocito que tiene en sus manos. Que simplemente es cuestión de hacerlo muchas veces, ¿no? Y para mí aquí es una parte interesante que yo creo que también vale la pena investigar, ¿no? Y ¿qué más? Para decir, sí, un comentario de propio Daniel Kahneman, que ya no se dedica a la investigación activa, pero en una entrevista, pues él comentaba de lo que se arrepiente de todos los años de investigación, y este es un comentario muy denso, ¿no? Que lo que ahora arrepiente que no ha hecho es investigar más en las diferencias personales, de cómo diferenciamos de persona a persona, ¿no? Entrar más en la psicología diferencial, que dice, vale, pues no todos somos iguales, ¿no? Hay unas cosas que son universales, son los que están en este libro. Después hay diferencias entre diferentes personalidades. Y él ahora se arrepiente de no haber dedicado más tiempo en este aspecto.
a la personalización básicamente de estos estudios, de cómo toman decisiones un tipo de persona y otro tipo de persona. Muy bien, pues yo creo que con esto vamos aterrizando. Estilo y valoración, yo creo que estamos ante un libro que analiza todo lo que nos lleva a pensar cómo pensamos y a tomar las decisiones que tomamos. Y yo creo que el autor hace un estudio exhaustivo, un estudio bastante científico sobre la información que nos da para aportar un punto de vista relativamente novedoso. Hablamos de la tendencia que tenemos de poner en primer lugar nuestras experiencias pasadas, nuestros sentimientos, nuestras intuiciones al decidir, haciendo que muchas veces nos equivoquemos. Y también el entender cómo al final basarnos en datos y estadísticas es algo que nos va a ayudar a tomar una decisión más acertada. Desde un punto de vista de la efectividad es entender si nos vamos a dejar llevar por hacer aquellas tareas que nos van a aportar menos valor, pero a lo mejor son más fáciles, que van a preferir nuestro sistema 1, o si vamos a decidir aquellas tareas que están más encaminadas hacia nuestro propósito, aportan un gran valor, mayor avance, aunque nos cueste más conseguirlas. ¿Por qué? Porque en las del sistema 1 nos vamos a encontrar con el efecto halo, la heurística de la probabilidad, el sesgo retrospectivo, el efecto anclaje, el efecto arrastre, el sesgo de confirmación, el exceso de confianza y la aversión a la pérdida. Pero en todos ellos, cuando conectes y utilices de manera consciente tu sistema 2, es más fácil que tomes las mejores decisiones que te encaminen hacia tu propósito. Así que para mí, un libro que, por toda la información que lleva, aunque sea un poco amplio y extenso y se pudiera resumir mejor, le voy a poner un 4,5. Muy bien, sí, sí. Efectivamente, es un libro gordo. Y no es gordo porque lo ha ampliado el Daniel con muchas cosas sin sentido, no. Simplemente Daniel tiene una amplia carrera de investigador y simplemente tiene mucho que contar, ¿no? El modelo del sistema 1 y sistema 2 es fácil de entender y después explica todas estas consecuencias de este modelo en un montón de experimentos. Explica el experimento, explica exactamente por qué pasan las cosas, cuáles son las consecuencias, cómo podemos detectarlo en el día a día. Por tanto, es un libro que simplemente contiene mucho, pero es denso, es denso. Simplemente porque hay mucha chicha en este libro. Por tanto, y creo que es importante que si decides leer este libro, que tomes tu tiempo. El último episodio ya he dicho, a mí me ha costado primera lectura 1 año. Poco a poco, digiriendo poco. También porque yo creo que al final... al menos en mi pasado, bueno, pues ya sé que hay sesgos, ya sé que no funcionamos, ¿no? Otra manera en que fallamos en tomar decisiones y al final hay que pausarlo un poco y mirarlo, pero está muy bien fundido, están todos estos experimentos que ha hecho bien explicados, que son fáciles de entender, no hay nada que es difícil de entender, ¿no? Y yo creo que el modelo de sistema 1, sistema 2, sistema mono, sistema humano, como digamos nosotros, es clave para entender gran parte de las cosas que hacemos, porque, como he dicho, ¿no? Que hacemos lo que hacemos porque pensamos como pensamos. Y para mí este es el gran trabajo que hace Daniel Kahneman de explicarnos estos dos sistemas y cómo nos afectan nuestro día a día con sus buenas cosas y sus malas cosas, ¿no? Bueno, fácil de leer, eso sí, pero denso y largo. Pero yo creo que es un libro, pues esto, clave en la efectividad personal, en psicología, en la economía también. Por tanto, si interesas cualquiera de estos 3 ámbitos, yo creo que es un libro que vale mucho la pena de leer. Por tanto, yo me uno contigo, el 4,5. Fenomenal. Pues con esto, Jerún, solo me queda preguntarte cuál va a ser el próximo libro que vamos a leer. Vamos a continuar un poco en la misma línea, pero con un libro más moderno. Vale. Que cuando investigues un poco sobre la efectividad y la gestión de atención y busques por la ciencia que hay detrás, pues esto, en los años 80 y 90 salía Daniel Kahneman, a partir del año 2000 sale otro nombre, que es una investigadora que ha publicado un montón de
un montón de artículos científicos sobre gestión de atención, muchas estadísticas. Por ejemplo, gracias a ella sabemos más o menos cuántos segundos dura una sesión interrumpida, pues, o después de cuántos segundos de trabajo, porque estamos midiendo en segundos, nuestra mente se despiste, que son 40 segundos. Pero hasta ahora siempre ha publicado obras científicas y habitualmente no me gusta recomendar un libro recién hecho, pero en este caso, como ya hace años que está publicando artículos, etcétera, yo creo que vale la pena. Es un tema muy actual. La autora se llama Gloria Mark y el libro se llama Attention Span. Es un libro que ha salido este año y yo tengo muchas ganas de leerlo porque habla justo de nuestra capacidad de enfocarnos, A de ver, mantener la ¿cómo es? atención en un mundo. Vale. Lo estoy viendo aquí. Attention span, ¿vale? Ajá. Busca enfoque para una vida que te llena. Este es el subtítulo. Vale. Traducido porque todavía no está en castellano. Pues, ha salido este año. Y es puesto, lo llama que es la referencia mundial en temas de investigación lo que es nuestra atención. Y en este libro, y por lo que yo he entendido, habla de nuestra relación con las redes sociales también, con los 9 medias, y busca una posición bastante neutral. Dice, vale, pues no todo lo que... No podemos dar todo la culpa a las redes sociales y depende, hay cosas que nosotros podemos hacer. Pues genial, con muchas ganas de leerlo, una pinta aquí que tiene bastante buena, o sea que vamos a disfrutarlo. Y como siempre terminamos, ya sabéis, con un nuevo hábito Kenso, en este caso algo más que recomendable después de leer el libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, y es que haces lo que haces porque piensas lo que piensas. Nos escuchamos pronto. Chao.